Gloria a Dios en las alturas. Bienvenidos a su programa Salvación en Señales y Símbolos. Soy Dalia Dinsi y en esta oportunidad, como las demás, vamos a aprovechar el tiempo y desde ya les voy a invitar a buscar sus Biblias para el estudio de esta hora. Cicely, ¿estás contenta? Claro que sí, contento de venir a aprender más de la palabra de Dios y Amén. Bueno, hoy ¿qué tenemos? Bueno, vamos a estudiar el libro sellado y el cordero inmolado. Y para eso tenemos nuestros invitados quienes nos van a enseñar, explicar verso por verso. Gracias a Dios, este programa no es para apresurarnos a terminar el capítulo o el libro de Apocalipsis rápido, sino vamos pausadamente, exactamente. Así que tengo a mi izquierda el pastor, casi le llamo doctor otra vez, yo lo voy a llamar doctor anyway. Pronto, pronto. Héctor Delgado, bienvenido. Gracias, Idalia, gracias, un placer estar aquí con ustedes nuevamente. ¿Se ha gozado en el Señor? Sí, hemos crecido. ¿Verdad que sí? Sí, hemos crecido y listo para la nueva jornada. Sí, amén. Dios, no sabemos qué oportunidades Dios nos va a dar, pero hay que aprovechar cada oportunidad, ¿verdad? Así es. Sí. Así es. Así que tiene una clase bien grandotota. No solamente Cicely y yo somos las estudiantes aquí, pero la comunidad de 3ABN Latino está siguiendo la programación porque está llenando una necesidad. Amén. Así que muchas gracias. Amén. Bueno, gracias a Dios que tú pudiste llegar, Cicely, bien acompañada. Sí, con... claro que sí. Conmigo está el pastor Carlos Muñoz, mi esposo. Sí. Otro estudiante. Otro estudiante más. Creo que todos somos estudiantes. Todos aprendemos Amén. todos los días. Así que sí, estamos muy contentos de estar aquí, especialmente estudiando un libro tan importante como es Apocalipsis e invitar a las personas, a nuestros televidentes, que no estamos aquí, ¿verdad?, tratando de establecer, sino estamos aquí juntos estudiando, leyendo, ¿verdad? Yo me siento estudiante también. Y tenemos varios niveles, todo el mundo está en un punto diferente, ¿verdad? Yo llevo 10 años aproximadamente estudiando. Héctor, ¿cuánto tiempo llevas estudiando el libro de Apocalipsis? Casi 20 años. 20 años. Y cuidado si algo más. Sí. Mi esposa, y todavía estamos en el proceso de crecimiento. Sí. Es un aprendizaje continuo, ¿verdad? Sí. Mi esposa como 2 o 3 años también, que le he empezado a dar. ¿Y tú, Idalia? El mundo, los años de matrimonio que llevan, ¿ah? Sí, Tienes un buen maestro. Ahí un buen maestro, claro que sí. Bueno, yo he estado expuesto a las doctrinas de la Iglesia Adventista desde pequeña, pero de un estudio así profundo, como lo estamos haciendo ahora, es la primera vez. Oh, okay. He ido a seminarios, pero tú sabes que los seminarios es el tiempo y uno no puede expresar nada. Sí, es imposible. Así que yo no cuento los tantos seminarios que hemos ido, pero esto sí me gusta, así. Amén. Sí, pausado, sin prisas. Bueno, antes de orar quisiera dar una breve referencia al previo programa, un resumen. ¿Qué fue lo que estudiamos en el capítulo 4 de Apocalipsis? Habíamos terminado con las 7 iglesias, ¿verdad? Y entonces en las 7 iglesias nos pasó al capítulo 4. Ahí fue la escena del trono. Estábamos en el trono de Dios y vimos, ¿verdad? ¿Recuerdan quiénes estaban en esa sala de trono? A ver si recuerdan. Los 24 ancianos. Los 24 ancianos. Los cuatro seres vivientes, que son los que están alrededor del trono. Incluso cuando hablamos del santuario, cuando vemos el arca del pacto, vemos que el arca representando el trono de Dios, el Shekinah, la presencia de Dios, y los ángeles, ¿verdad? Amén. Que están como una pequeña demostración, Dios mostrándonos terrenalmente todo lo que está pasando en el cielo, ¿verdad? Y no estábamos hablando de un santuario terrenal, sino que esta escena está pasando en el cielo. También vimos que estaban los 7 espíritus de Dios, las 7 lámparas de fuego. Sí. Y entonces hubo una escena de adoración, ¿verdad? Sí. Una escena de adoración con todos ellos hacia el Padre. Y entonces ahí caímos en el capítulo 5, donde nos dice ahora que ahí está un libro. El Padre en la mano derecha tiene el libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y ahí es que hoy vamos entonces a darle continuidad a esta temática. En Apocalipsis 5:1, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera,
sellado con 7 sellos. Eso fue con lo que despedimos a nuestros amigos. Amén. En el previo programa. Así que más adelante vamos a dar datos de contacto y maneras, las oportunidades que ustedes tienen para dirigir sus preguntas y comentarios, como también cómo adquirir copias o dónde buscar estos programas que están disponibles por YouTube y más. Amén. Amén. Bueno, ¿qué tal si oramos? Pastor Delgado, por favor. Bueno, creo que me iré de aquí con el título de doctor. Doctor. Cuando se repite demasiadas veces ya... Bueno, uno termina hasta creyéndoselo, ¿no? Bueno, oremos. Ay, ay. Amado Padre, estamos más que agradecidos y contentos Señor. Amén. porque hasta aquí tú nos has ayudado y has Gracias. estado con nosotros. Amén. Reclamamos la promesa de tu Espíritu como un guía y un conductor para el estudio de tu palabra. Que así como un día Él inspiró la mente de los profetas, de manera especial a Juan, a quien hoy estamos estudiando, Él pueda ahora iluminar nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, en el capítulo 5, ¿verdad? Está continuando con el mismo escenario, con las mismas explicaciones que ya habíamos visto en el capítulo 4, en la sala del trono. Pero de momento aparece este librito, ¿verdad? Este libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Así que vamos a tomar un momento para hablar sobre este libro escrito. Cuando ustedes ven que dice el libro escrito por dentro y por fuera, ¿qué les trae esa connotación? Primero, yo me pregunto si es un libro como los conocemos ahora. Muy ¿verdad? bien, ¿verdad? Es una buena observación. ¿No? Y que no tiene espacio, que está totalmente lleno. Eso es lo que yo Ok, veo. muy bien. Que está, como quien dice, que no hay... Si está lleno es que no hay ¿qué? O sea, no hay nada más que escribir. No hay más que añadirle, ¿verdad? No hay más. Si el tanque está lleno, no se puede echar más gasolina. Significa que este libro, entonces, como que lo que está indicando es que todo lo que tiene que estar escrito, Ya está. Ya. o sea que, ¿será que nos está hablando de los eventos futuros, de las cosas que van a venir? Que como quien dice, Dios en su omnisapiencia, como si ya estuviera entendiendo lo que va a venir adelante. Quiero compartir con ustedes un versículo. Vamos a Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 2. Porque dice que el libro está sellado. Significa que si está sellado, significa que en algún momento tuvo que estar, ¿qué? Abierto. Tuvo que estar abierto, ¿verdad? Si está sellado es porque en algún momento, y la pregunta es entonces, ¿cuándo fue sellado? ¿Cómo es sellado? Esas preguntas son muy interesantes. Enseguida que veo esto, es Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, me lleva a Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2 y vamos a ir al versículo 9 y 10. A ver, Idalia, si lo puedes leer. 2, 9 y 10. Ezequiel capítulo 2, versículo 9 y 10. Ok, muy bien. Dice la palabra de Dios. Miré y vi una mano extendida hacia mí, y en ella había un libro enrollado, lo que extendió delante de mí. Y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritos en él cantos fúnebres, gemidos y ayes. Muy bien, entonces aquí el profeta Ezequiel entonces dice que ve, ¿verdad? Aquí se le llama el rollo. Sí. Y creo que la pregunta que hizo Cicely, ¿verdad? Que si fueran libros como nosotros conocemos, pues en esos tiempos no existían el concepto del libro como tenemos nosotros, sino eran rollos, ¿verdad? Sí. Pergaminos así donde se escribían anteriormente se abrían. Y aquí nos dice rollo, ¿verdad? Y note que dice, es muy parecido a la descripción de Apocalipsis capítulo 5, donde estaba escrito por delante y por detrás, Sí. y había escrito en él endechas, lamentaciones y ayes. Ahora, Y ayes. la diferencia de aquí a Apocalipsis es que Ezequiel ve El libro abierto. Ve el rollo abierto. Puede leer el contenido. Exactamente. Diferente al Apocalipsis, que el contenido no puede ser visto porque está sellado. ¿Y está quién cerrado. cerró el libro? Exacto. Y cerrado quizás nos está tratando de decir algo, ¿verdad? Si está cerrado es que Ya no se puede añadir más. no se puede añadir más, muy bien. Y también quizás está diciendo que no está para entenderse todavía, ¿verdad? Creo que cuando Sí. vamos en Daniel también habla un poquito sobre ese asunto, como que no es tiempo para entenderlo, pero en un momento cuando se abre es que Dios entonces quiere revelar el entendimiento de lo que está en ese libro. Y escrito ¿y qué había escrito en él? Endechas, lamentaciones y ayes. Sí. En Apocalipsis encontramos endechas, lamentaciones y ayes, ¿verdad? Claro que sí. Y el concepto mismo de estar escrito por dentro y por fuera, lo que indica que prácticamente no es algo normal.
Generalmente uno espera en el rollo escribir de un lado, pero este está de ambos lados. Y ambos relatos están asociados a la historia del pueblo de Dios. Amén. Porque en el caso de Ezequiel, lo que ocurre allí, está mirándose ahí, tiene una estrecha relación con la historia del pueblo de Dios. Amén. Y ahí nuevamente aparecen los números, 7 sellos que él está sellado. Ahora, mi esposa hizo un comentario ayer cuando estábamos terminando el programa anterior. Y el comentario era que habíamos dicho, había otros lugares en donde habíamos visto que un libro había sido sellado. ¿Te acuerdas cuál fue el comentario? ¿En dónde fue? En Daniel. En Daniel, capítulo 12. Vamos a ir allá. Vamos a ir a Daniel un momento. A Daniel capítulo 12. Sí. 12. Daniel 12 habla también de un rollo, un libro. Pero ahora es algo interesante, ¿verdad? Daniel capítulo 12, versículo 4. El 4 y también el 9 lo menciona. ¿Puedes leerlo, amor? Daniel capítulo 12, versículo 4 y 9. 9. Ok, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muy bien. ¿Y ahora el 9? Ok, dice, y respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muy bien. Entonces, Daniel fue, de hecho, el último profeta antes, bueno, digo, además de Juan el Bautista, pero antes de la venida del Mesías, ¿verdad? Aunque no aparece como el último libro, se entiende que con Daniel fue que la profecía cerró hasta esa llegada. Y dice que el libro, entonces, hay un libro aquí que está sellado ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Esa frase también es muy importante porque entonces nos está diciendo que va a haber una apertura, ¿verdad? ¿Cuándo? Hasta En el tiempo del fin. ¿Verdad que sí? ¿Y el tiempo del fin? ¿Cuándo es el tiempo del fin? Muy bien, eso es una buena pregunta. También vamos a contestar eso porque la Biblia misma nos contesta cuál es el tiempo del fin. Cuando nos está hablando del rollo, entonces, pregunto, Héctor, Ezequiel, Daniel, Apocalipsis, ¿podemos decir que está dándonos el mismo panorama? Sí, hay una relación temática allí, indiscutiblemente. Es obvio que en términos temporales, el rollo de Apocalipsis 5 no está siendo abierto a partir del tiempo del fin, sino que comprende eventos que alcanzan el tiempo del fin propiamente. En el caso de Daniel, es el cierre de las revelaciones que le fueron dadas y la orden incluso de sellarla. El entendimiento de las profecías de Daniel quedaron guardadas hasta precisamente el tiempo del fin. Es obvio que en algún momento lo que ocurre con el desatamiento de los sellos, la ruptura de los sellos del libro de Apocalipsis 5, en algún punto confluye con los eventos propiciados en las profecías de Daniel. Amén. Y creo que a llegar ahí, para la pregunta, el tiempo del fin, me acuerdo en Daniel capítulo 8, que lo hemos mencionado un poco, ¿verdad? En Daniel capítulo 8, cuando nos habla recuerden que habíamos hablado que decía que el cuerno pequeño está pisoteando el santuario, está pisoteando. Recuerden que en el santuario está detallado, explicado el plan de salvación, ¿verdad? Y este cuerno pequeño que vamos a ver más adelante, este ser anticristo que trata de usurpar o tomar el lugar de Cristo, está haciéndole guerra a Cristo mismo, está haciéndole guerra al santuario y dice que la pregunta del ángel en el versículo 13, ¿hasta cuándo durará la visión? O sea, ¿hasta cuándo Dios va a permitir que este cuerno pequeño siga pisoteando el plan de salvación? Y la contestación es en el versículo 14, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Y noten la frase que utiliza entonces cuando se le explica más abajo, en el versículo 16. Dice, oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. O sea, Dios le dice a Gabriel, quiero que le expliques a Daniel la visión que acaba de ver. Y luego dice en el versículo 17, y luego vino cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Perfecto. ¿Verdad? Esa es la razón por la que los eventos a Daniel se le autoriza a sellarlos, porque quedó algo pendiente para un momento particular de la historia. Amén. Diríamos que la luz que Daniel hoy proyecta, no la proyectó históricamente en cada época ni momento. De hecho, cuando consultamos los comentarios que se han hecho de Daniel, incluso tanto denominacionales como fuera de la denominación, encontramos que el entendimiento que se tenía de las profecías de Daniel
era muy escaso en comparación con lo que ha estado ocurriendo en los últimos 2 siglos. Ajá. Entonces podemos decir, esto es otra evidencia también, cómo ligamos el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. Y un ¿verdad? indicio de que hemos llegado al tiempo del fin. Exactamente. O sea, esto estamos en la candela. Por eso Apocalipsis empieza diciendo, el tiempo está cerca. Amén. El tiempo está cerca. Y está más cerca de lo que pensamos. Amén. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 5, entonces, al capítulo 5, versículo 1 estamos hablando, ¿verdad? Y ahí entonces aparecen nuevamente los 7 sellos, ¿verdad? El número 7, sí. Totalidad, plenitud. Podemos decir entonces que, nuevamente confirmando, como decía, escrito por dentro y por fuera, que todo está escrito, los 7, plenitud significa que todo está cubierto en este mensaje, ¿verdad? Todo lo que se va a dar está dentro de este libro. Sí, quizás ese es uno de los casos excepcionales en el Apocalipsis donde el número conjuga esa extraña combinación de algo que está completo, pero al mismo tiempo conserva su significado literal. No se van a abrir 150 sellos, son 1, 2, 3, 4, 7 sellos. Pero al mismo tiempo el libro posee esa cantidad, lo que indica que el libro tiene un contenido que ya está completo. Exactamente. Entonces vamos a entonces a los próximos versículos. Entre Amor, ¿puedes leer del 2 al 4? Del 2 al 4, ok. Sí. Dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Muy bien, entonces aquí aparece que ahora el libro está sellado, pero la pregunta que se hace es, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahora viene la problemática de que alguien tiene que abrir ese libro, ¿verdad? Sí. Ese libro está sellado, pero como se le dijo, ese libro va a ser abierto en algún momento. Quiere decir que el entendimiento, el conocimiento de lo que está escrito dentro de ese libro, en algún momento se va a dar. Y ahora la pregunta es, ¿quién es digno de abrir ese libro? Ahora, es interesante notar que cuando vimos la escena anterior, decía que estaba el Padre, estaba el Espíritu Santo, estaban los ángeles, los 4 seres vivientes, estaban los 24 ancianos. O sea, cuando dice quién es digno, ¿verdad? Es importante recalcar que no está hablando ni de fuerza, ni de dignidad, ni de posición, ¿verdad? Sino que está hablando que hay una cualidad especial para la persona que va a abrir este libro, que va a desatar sus 7 sellos, que ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hasta los muertos, ¿verdad? Ni aún un muerto puede abrir el libro ni aún mirarlo. Pero la declaración procura descartar toda posibilidad en el ámbito de la creación, porque realmente en el cielo sí hay uno que termina siendo digno de abrir el libro, de manera que la dignidad radica en términos de los méritos para poder hacerlo. Exactamente, sí, porque sabemos que el Padre... Y solo uno es el que tiene. Exacto. Ahí está el Padre tiene toda la gloria, ¿verdad? Que no queremos hacer referencia de que de alguna manera se está excluyendo por alguna razón, sí, como muy bien dijo. Es que la persona que va a abrir este libro tiene unos méritos, unas cualidades especiales en el sentido de su posición, ¿verdad? Y decía que lloraba mucho. ¿Por qué ustedes creen que estaba llorando? ¿Por qué ustedes creen que, dado lo que hemos hablado, por qué ustedes creen que Juan estaba llorando? No se podía abrir el libro y no había la persona adecuada, indicada para abrir el libro. ¿Tú ibas a decir algo, amor? No, lo mismo que Idalia. ¿Verdad? Recuerden que si el libro nos está hablando de las cosas que van a pasar, de lo que viene, de los eventos del tiempo del fin, yo cuando veo que Juan iba a llorar es que Juan está diciendo como que ya es tiempo de acabar con esto, ¿verdad? Ya es tiempo de terminar con este mundo, porque recuerda, esta escena está pasando en el santuario celestial. Así que yo creo que vamos a tomar una pequeña pausa y entonces... Vamos a continuar ahí mismo. Sí, vamos a la pausa porque queremos informarles a ustedes los datos necesarios para ustedes enviar sus preguntas y ser parte del programa. No queremos que ustedes simplemente escuchen y sigan en la Biblia, pero también expresen sus inquietudes. Así que regresamos en unos segunditos. No se aparten, regresamos ya. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a ses@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896.
Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Así que no tienen ninguna razón por qué no comunicarse con nosotros y dar a conocer sus preguntas. Ya les facilitamos y así que esperamos y continuamos recibiendo sus comentarios, sugerencias también, ¿por qué no, verdad? Claro. Así que si hay un tema en particular que necesitan o les gustaría que nos demoremos más, pues lo haremos, si Dios permite. Continuamos con el estudio. Estuvimos dialogando acerca de Apocalipsis capítulo 5. Ya hemos leído del 1 al 4 y nos quedamos en que Juan estaba llorando mucho. Juan estaba llorando porque no se había hallado ni nadie digno de abrir el libro, el rollo con los 7 sellos, ¿verdad? Sí. Pero entonces ahí viene la contestación, ¿verdad? La angustia de él, aunque se nota, ¿verdad? Es palpable, es real, pero dura poco tiempo. ¿Por qué? Porque en el versículo 5, entonces nos viene la contestación. Y Dalia, ¿quieres leerlo? Sí, cómo no. Dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Entonces, ya le dice el anciano, ¿qué le dice? Que hay alguien. Ya para de llorar. Tranquilo, muchacho. Consuelo. Tranquilo, porque aquí ha llegado la respuesta a tu angustia, a tu pregunta. Sí. ¿Quién es? Aquí apareció el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él es quien va a venir y abrir y desatar sus 7 sellos, ¿verdad? Y entonces aquí nos menciona león de la tribu de Judá, la raíz de David. 2 títulos muy interesantes, ¿verdad? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesucristo. ¿Verdad? Una mención de Cristo. Yo lo que digo es que decía ya, y lo leímos, que pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Entonces tú me estás diciendo que había una persona. Así que yo no sé si mis amistades están confundidas, pero ahí me tiró como una curva, porque definitivamente yo estaba, bueno, si no hay nadie, no hay nadie. Bueno, cuando vi a Idalia rascándose la cabeza, yo dije, bueno, esta situación le llegó profundo. Cabe destacar que Juan está llorando de una manera desesperada, desconsolada. Es como cuando tú sientes que se derrumba todo. Juan no pudo, obvio, porque el libro está sellado, ver lo que hay en el libro. Pero Juan sabe que no está en la mano izquierda, está en la mano derecha. De por sí denota suma importancia. El Hijo de Dios no está sentado a la diestra, está sentado a la izquierda, ¿verdad? Sino a la diestra. A la diestra. De manera que indica importancia la posición. El libro está ahí mismo. Juan sabe que de estar ahí, estar sellado, y sabiendo también lo que Daniel y Ezequiel pueden proyectar, inmediatamente ahí hay algo importante. Pero cuando Juan escucha que no hay nadie digno, que es lo que usted aborda, él irrumpe en un llanto. El texto original demuestra que él lloraba desconsoladamente, en un nivel de desesperación. Angustiado. Que obvio se explica por qué el ser celestial le dice, oye, tranquilo, cálmate, Juan. Cuando hemos dicho que no existe nadie, es para destacar que en el ámbito de la creación, ni aquí, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar que pueda haber una creación, hay alguien digno, pero sí hay alguien. Y entonces presenta al león de la tribu de Judá y a Cristo como la raíz de David, que son títulos que lo asocian con la humanidad. Amén. Con la humanidad. Yo lo veo parecido quizás cuando una persona tiene una enfermedad y la ciencia te dice, bueno, ya no hay nada que podamos hacer, ¿verdad? Sí. Ya todos hemos agotado los recursos y la única esperanza es ¿quién? Cristo, ¿verdad? No hay nadie que pueda hacer algo, pero hace énfasis en que hay una esperanza siempre, ¿verdad? Sí. Y creo que así como lo veo yo en esa dinámica. ¿Te voy a decir algo, Mora? ¿No? Okay. Bueno, yo lo que decía es que había alguien, pero que decían, ni en el cielo había alguien. Y yo estaba pensando, bueno, Jesús está entre
en la atmósfera, en el medio de la tierra y el cielo. Que ni siquiera él, ¿verdad? Ajá, que ni siquiera él. Y yo digo, pero wow, es evidente que él está en el cielo, porque Juan dice que lo vio en medio del trono y próximo a los 4 seres vivientes y también próximo a los 24 ancianos. Exacto. Según el versículo 6, es evidente que él está allí. Amén. Muy bien, así que continuamos con la evidencia. Sí. Ya leímos versículo 5, pero ahora como el pastor mencionó, en el versículo 6, ahí es cuando uno sabe quiénes estaban ahí. Sí, y ahora vamos, ¿verdad? El león de la tribu de Judá, raíz de David, haciendo énfasis en Isaías capítulo 11, cuando dice que iba a ser, ¿verdad?, retoño que sale de la descendencia de David, de Isaí. Ha vencido, esa es la clave, ¿verdad? Ha vencido, De ahí el título ha sido del victorioso. león. Y de hecho, el que él haya vencido y ha sido victorioso es lo que le da a él entonces en este contexto la dignidad, que es digno para abrir el sello. Es su victoria, ¿verdad? La que lo ha hecho que él, porque recuerda, ahí estaba Dios Padre, ahí estaban los ángeles, ahí estaban los 24 ancianos, todo el mundo. Ahí estaba todo el mundo, ¿verdad que sí? De hecho, una victoria que se alcanza es en el ámbito de la cruz. Él es digno incluso de abrir el libro, pero también de recibir toda la honra, la gloria y el poder, igual que el Padre. Amén. Diferente al Padre, que en el capítulo 4 la dignidad está en el contexto de la creación. Él es digno por cuanto creó, pero ahora aquí el Hijo es digno por cuanto Él redimió. También la expresión el linaje de David, león de Judá, denota el elemento mesiánico, la identidad mesiánica del Hijo. Exactamente. Y ahora cuando leamos el 6, vamos a ver que eso mismo es lo que estamos hablando. Lo que le da la victoria es a base, no de que simplemente es el león de la tribu de Jonás, el rey David, sino es el cordero, ¿verdad? Amor, ¿puedes leer el 6 y el 7? Sí, ok. Yo solamente quería comentar para ver si entendí bien. O sea que el león y el cordero representan algún aspecto de su obra redentora. Sí, sus etapas. Diferentes facetas. Por ejemplo, en la Biblia es imposible con un nombre, un título, encerrar a Dios, ¿verdad? Porque Dios es mucho más abarcante de nosotros y por eso Dios tiene tantos nombres, ¿verdad? Se le llama el Shaddai, Elohim, tantos nombres. Inclusive el único que es en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le dice, ¿y qué nombre le voy a decir a ellos? Dice, yo soy el que soy. O sea, el que es, el que era, que es un concepto que mucho más de nuestro entendimiento. Lo mismo pasa con Cristo y eso nos ayuda también a ver la divinidad de Cristo. Se le llama la roca, se le llama el deseado de toda la gente, se le llama el cordero, se le llama el león. Claro, cuando hablamos de león, ¿en qué uno piensa? En el león es el qué. ¿A cómo se le llama el león? El rey de la selva, ¿verdad? Se destaca la realeza. Exactamente, la realeza, en todo ese contexto. Entonces, si cada nombre está dándonos un perfil o un vislumbre diferente del carácter de Dios y de Cristo en este contexto. Amén. Y vamos a leer versículos 6 y 7. Muy buena pregunta. ¿Sí? Nunca me había preguntado eso porque, tú sabes, hacemos hábito de aceptarlo. Oh, es otro nombre. No. Pero es diferentes facetas. Vislumbre, exactamente. Por ejemplo, como roca, cuando se le llama roca. Sí. ¿Qué es lo que quiere decir con una roca? Fuerte. Inmovible, sostén. Fundamento. Exacto. Y por eso en el Salmo creo que es el 42, creo que dice que te pondré sobre la roca, ¿verdad? Ahí hay firmeza. Todo el mundo nos trae incertidumbre, o la casa que fue establecida sobre arena y la casa que fue establecida sobre la roca. Cicely fue atraída por un hecho muy común en el Apocalipsis, los títulos que Jesús asume. ¿Recuerden cuando estudiamos el mensaje a las iglesias? Sí. En la introducción a cada carta, Sí. Jesús tenía 1, 2 y hasta 3 títulos. De Cierto. manera que solamente en los 7 mensajes a las iglesias tenemos a Jesús apareciendo allí con unos 14 títulos y todavía siguen apareciendo. Los títulos van aportando son como rayos de luz que van aportando diferentes dimensiones, matices de la obra completa. Que Buena palabra, dimensiones, aspectos, vislumbres, sí. Y lo que estábamos era el Salmo 40, no lo leamos, pero el Salmo 40 dice que me estaba hundiendo en el lodo cenagoso, ¿verdad? Estaba hundiéndome y dice que Dios entonces me sacó de la muerte
y me puso sobre la roca. ¿Cuál? ¿Lee el versículo? Era que había hecho mención, Salmos capítulo 40. El capítulo entero. No, el capítulo completo no, los primeros 3 versículos. Ok. Sí, vamos a leerlo, ya que estás ahí, ¿verdad? Si quieres, léelo. Porque es que para dar el pensamiento completo, ok, es Salmos 40, 1 al 3. Del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Aquí está el plan de salvación desglosado, ¿verdad? Estábamos en el lodo, en el quicksand, en la arena movediza, que significa que es un destino seguro, que va a haber muerte. Y dice que me sacó, puso mis pies sobre peña, sobre la roca, que es Cristo, enderezó mis pasos, santificación, me purifica, y a causa de eso puso en mi boca un cántico nuevo. Canción. En otras palabras, hay personas que cantan. El gozo de la vida cristiana. Exacto. Hay personas que cantan, hay personas que tienen el talento para cantar bonito, pero aquí dice que la alabanza proviene de uno saber de dónde fue rescatado. Se produce la verdadera esperanza, y a base de eso, entonces otros escucharán y verán testimonio, y las personas vendrán cuando ven el cambio que Cristo ha hecho en nuestra vida. Gloria a Dios. Eso ya solamente desde la roca, por eso, solamente analizando como roca, es como que ahí se nos pueden ir cuántos más, ¿verdad? Otras campañas. Exactamente. Entonces estábamos en el versículo 6 y 7. Capítulo 5. Amén. Amor, ¿puedes leer? Okay. Dice, y uno de los ancianos... El 6. el 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Sigo? No, vamos a parar ahí un momento. Entonces aquí nos explica, ¿verdad? En el 5 Juan ve al león, a la raíz de David, pero ahora ¿a quién está viendo en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos? ¿A quién? Dice en pie que... un cordero como inmolado. Ahora, si habla de cordero, ¿en qué perspectiva está mirándolo ahí entonces? En su perspectiva, en su sacrificio, se enfoca en su entrega, ¿verdad? La redención. Muy bien. Es interesante que dice un cordero como inmolado, ¿verdad? Había mencionado también cuando estuvimos hablando sobre esa palabra cordero, se utiliza en varios contextos. Sí, Carlos, es interesante saber que el término que Juan utiliza para cordero es muy particular, porque en otras partes del Nuevo Testamento se utiliza el término agnos, pero Juan está utilizando arnión. Es un uso exclusivo en el libro de Apocalipsis, de manera que Jesús sí es el cordero que murió, pero es un cordero como inmolado. Él es el Redentor, Él es el Mesías. De manera que no estamos hablando de cualquier cordero, es de uno muy particular, el Hijo de Dios. Amén. Y es un nombre propio, porque por verlo aquí está en mayúscula. Entonces eso también me ayuda a mí, que es alguien especial. Exactamente. Sí. Y de hecho, esa palabra arnión, cordero, en Apocalipsis aparece 29 veces, creo que es, ¿verdad? Sí. Pero en un contexto aparece relacionado a la bestia en Apocalipsis 13, la bestia que sube de la tierra. Así que vamos a ver que esos son también como destellos o pistas que nos ayudan a entender un poco más sobre esa segunda bestia de Apocalipsis 13. De alguna manera esa bestia, más que falsificar al cordero, en algún momento posiblemente su naturaleza, en su etapa inicial, estuvo asociada a ciertos principios que tienen que ver con la filosofía del cordero, las creencias del cordero. Y ahí estamos viendo nuevamente como el libro de Apocalipsis como que nos va preparando para lo que viene, ¿verdad? Nos va tirando pistitas para que cuando lleguemos ahí las pistas ya estén así y podemos identificarla claramente. Dice aquí que el cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Ustedes recuerdan lo que habíamos hablado ayer sobre los ojos? ¿Se acuerdan que él decía que los seres vivientes como tenían ojos? Que era la totalidad, la plenitud del Espíritu Santo, creo que era. Eso es cuando estaba hablando del... Sí, no, los 4 seres vivientes decía que tenían ojos por delante y por detrás. ¿Verdad? Okay. Entonces los ojos, aquí nuevamente estamos hablando de la omnipresencia,
¿verdad? Podríamos decir. Sí, es cierto. Aquí tomamos también el 7 como plenitud. Y los ojos haciendo referencia al conocimiento de Dios. Ya en el libro de Zacarías se habla de que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Por consiguiente, si el 7 representa la plenitud y los ojos el conocimiento de Dios, estamos hablando de que el Cordero es omnisciente. Sí, esa cita creo que es Zacarías capítulo 4, versículo 10, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces los 7 cuernos, muy interesante, ¿verdad? Aquí también nuevamente 7. Cuernos, mayormente cuando vemos el concepto del cuerno es como un poder, fuerza. Entonces dice que el cordero tiene 7 ojos, o sea, todo lo ve y tiene 7 cuernos. Ese 7 cuernos, o sea, la totalidad del poder que tiene, me recuerda a Mateo 28. Mateo 28, vamos ahí un momento, Mateo 28, para que lo puedan ver. Cristo mismo mencionó esto, ¿verdad? Mateo 28. Mateo capítulo 28, versículo 18. Hablando sobre los 7 cuernos o la totalidad del poder que le ha sido inferido, que le ha sido dado, mejor dicho, 28, por esa victoria, ¿verdad? Por la victoria. Todo esto recuerda que parte de que Él es el que venció y por eso mismo en la escena cuando estamos viendo, yo me imagino uno estando ahí y Juan ahí triste, angustiado y de momento diga, ¿y quién podrá abrir el libro? Y de momento dice, aquí está, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero de Dios, ¿verdad? Con fuerza. Como decir que para manejar la apertura de los sellos se requiere la dignidad, los méritos, pero también la omnipotencia y el discernimiento para abordar los hechos. Amén, amén. Mateo 28, 18. Y Dalia, ¿lo puedes leer? 28, 18 dice así, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. 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 Entonces, todo el poder, toda la autoridad, ¿verdad? Y como mencionó Héctor ahora, por eso Él es digno, porque Él venció y entonces se le otorga, como quien dice, me gusta la visión donde el Padre, como que vamos a ver más adelante, el Padre dice, hijo, aquí está, ¿verdad? Te pongo al frente, ahora que llegaste de vencer, ahora tú tienes la autoridad, ¿verdad? Ahora empieza la segunda fase de su ministerio, ¿verdad? Ya no está como cordero, sino ahora ha subido al santuario celestial. Quizás sea favorable para los amigos escuchas que nos miran también, saber que la palabra cuerno en las Escrituras y en otros pasajes del Antiguo Testamento representa el poder, la fuerza, el honor y la exaltación. Por ejemplo, en el Salmo 112:9, 75:10. Pero también el término es usado para hablar del poder de Dios. Y en ocasiones, como en el libro de Daniel y en otros pasajes, también es utilizado para hablar del poder del pueblo de Dios y también de poderes y fuerzas políticas. Diríamos que los antiguos vieron que de alguna manera el poder de defensa, ataque y acción estaba en los cuernos de los animales. De ahí que el poder pasó a estar representado en los cuernos y posteriormente el cuerno pasa a representar el poder del animal. En este caso, si Jesús tiene 7 cuernos, estamos diciendo que si el 7 refleja plenitud, igual que con la visión, estamos hablando de que Él es el todopoderoso, el omnipotente. Y eso me acuerda. Es la forma apocalíptica de decir, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y eso me acuerda de Daniel 8, donde dice que el macho cabrío y el carnero, ¿verdad? Tenían, y hace énfasis en los cuernos, ¿verdad? Que son los reyes de Grecia y Medio Persa que pelean. Y los cuernos son los que están cayendo. Y cuando uno de ellos se quiebra, significa que el poder fue roto. Sí, exactamente. Sí. Bueno, como que me dio una risa porque yo estaba batallando con eso en mi mente y ahí pues Dios se revela que el Espíritu Santo está obrando en este programa, porque yo decía, de tantas cosas, ¿dónde está? ¿Por qué el cuerno? Un cuerno. Y gracias a Dios que usted abarcó y explicó muy bien por qué un cuerno que representa poder y fortaleza. Bueno, amigos, queremos que ustedes tengan la oportunidad de dejar saber a sus amigos y amistades en qué manera pueden ver la programación y dónde adquirir también la información de estos programas. Regresamos después de esta breve pausa.
Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3 ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Así que amigos, ya saben, no se queden con esta información, vamos a compartirla y ese es el propósito de este programa, compartir para, tú sabes, ayudar a aclarar tantas dudas, incomodidades. Sí, ¿Verdad que sí, Cecilia? Claro que sí. Y hablando de dudas, yo tengo una duda. Bueno, ahí dice que él tomaba el libro, y han hablado mucho del libro, yo me imagino que también los que nos ven tienen esa duda. ¿Qué es lo que tiene ese libro? Porque tiene que tener algo tan importante para que todo el mundo esté angustiado. El libro, recuerda que decía en Ezequiel que el libro estaban endechas, lamentaciones y ayes, ¿verdad? Eso nos indica que hay algo que está escrito ahí que es catastrófico, ¿verdad? Que algo final y lo que yo entiendo es cuando nos dice eso que nos explica cómo Dios va a terminar con el pecado, cómo Dios va a acabar con este reino de tinieblas que el enemigo ha levantado y las cosas que Dios va a hacer. Porque cuando estudias Apocalipsis, ahí aparecen ayes, lamentaciones y endechas, ¿verdad que sí? Pero, ¿y tú, Héctor, cómo tú ves ahí? Bien, es interesante. Se discute qué puede contener el libro, pero empezamos a tener una idea inmediatamente cuando notamos que el libro primero está sellado. Segundo, hay una preocupación porque debe ser abierto. Juan llora porque aunque no ve lo que el libro tiene y sabe que está escrito lleno por dentro y por fuera, pero los sellos no le permiten leer el contenido. De manera que Juan llora. Pero cuando aparece alguien que es digno y los sellos empiezan a ser desatados, rotos, empiezan a ocurrir eventos que van desde el primer siglo, similar a las iglesias, hasta el tiempo del fin, porque el sexto sello nos introduce a la segunda venida. Es obvio que hay una progresión histórica en los eventos, de manera que el contenido del libro tiene que ver con los actos providenciales de Dios, la forma en la que la historia se conforma, de la manera que Él la dirige, de la manera que el pueblo la experimenta, la vive y forma parte de ella. Allí se reflejan las providencias de Dios. La historia profética de las naciones y de la iglesia están contenidas en ese libro. Amén. Los pronunciamientos divinos, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, el consejo simbólico del Dios eterno, la historia y todos los poderes de la tierra están conjugados allí. Hay que tomar en cuenta también que la revelación de esos sellos, del contenido del libro, va más allá de los 7 sellos, porque el séptimo sello precisamente es el que prepara el terreno para la apertura de las trompetas, que más adelante estaremos mirando, que también se proyectan hasta el tiempo del fin y que recogen eventos adicionales que no pudieron ser abarcados en los sellos. Podríamos decir que el libro que está en la mano derecha de Dios finalmente es el gran original de la palabra de Dios, donde están contenidas los eventos que Dios tiene consignado allí, con los cuales emitirá juicio hacia las naciones y la iglesia. Amén. Y ahí estamos viendo también nuevamente la secuencia que hemos dicho, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, y el patrón, repetición y ampliación, ¿verdad? Repite y amplía, repite y amplía, repite y amplía. Eso ahora cuando entremos en los sellos vamos a ver nuevamente cómo se abarca la historia desde otra perspectiva, ¿verdad? Y más detallado. Francamente hablando, yo digo, wow, pero en Ezequiel es donde indica el contenido de este libro. ¿Por qué el secreto en Apocalipsis? ¿Por qué? O sea, yo sé que aquí en esta tierra no vamos a tener respuestas a algunas curiosidades nuestras, ¿verdad? Pero en el cielo le podemos preguntar a Dios. Yo digo, pero estaba cerrado, estaba sellado, pero es en Ezequiel que indicaba qué es lo que contenía y por qué no decía eso acá. Yo creo que la razón es porque, recuerda que con Daniel se sella el libro, ¿verdad? Entiendo yo que lo que pasa es que con Daniel, el próximo paso después de Daniel es la venida del Mesías. Y entiendo creo que Dios quería que el enfoque fuera en el Mesías, en las profecías mesiánicas, en toda su vida, en todo elemento referente al plan de salvación, específicamente él como Cordero, ¿verdad? Que entonces que no quería que el enfoque fuera en lo que estaba escribiendo Daniel en ese momento, sino
en el asunto mesiánico para entonces pasar. Luego que Cristo viene, luego que Cristo asciende, ahora vamos a enfocarnos en lo que va a pasar de ese momento en adelante, ¿verdad? También es bueno ver, por ejemplo, a manera de comparación, leímos en Daniel 7 tronos que fueron puestos. Sí. En Apocalipsis 4, un trono ya establecido. Sí. En Ezequiel, quizás de manera similar, podemos decir, él vio un libro abierto, pero aquí Juan está mirando un libro por abrir. Lo interesante es que solo aparece al principio como un libro cerrado, pero inmediatamente el Cordero empieza a abrirlo. Por consiguiente, el hecho de que aparece cerrado no implica que se quedará así. Exacto. Sí, Sí, o sea, sí, rápidamente entiendo llegamos eso. ya al contenido mismo del libro. Exacto. Sí. Amén. Sí, solamente que me chocaba esa Sí, pero es bueno. el secreto. ¿Quedó claro entonces? Sí, Sí. quedó claro. ¿Verdad? Como que hay un enfoque, vamos a enfocarnos en esto y después entonces Sí, es que como siempre, nosotros la naturaleza nuestra es enfocarnos en el problema y no en aquel quien resuelve el problema. Pero hay entiendes? algo, lo que usted llama problema posiblemente es lo que Dios quiere que ocurra. Si no formulamos pregunta al texto, si no interactuamos con él, el texto no podrá darnos lo que tiene. Y otra cosa, recuerden que al principio estuvimos diciendo que el símbolo tiene un objetivo. Dios codificó este mensaje en símbolos. Sí. Símbolos que deben ser interpretados, códigos que deben ser descodificados. Cuando usted mira, lee, formula una pregunta porque no entiende, está en el punto correcto, en el momento preciso y formulando la pregunta adecuada. El símbolo ya logró captar su atención y eso es lo que quiere, despertar en usted una curiosidad sagrada, santa, buena, viable. Es lo que Dios está abriendo una ventana a su mente para entonces proveer la información. Y Gloria a Dios. Sí. Y ahí vemos el aspecto de Dios como un artista, ¿verdad? El artista, ¿qué hace? El artista quizás es un problema social o alguna situación, el artista le da colores, le da brillo, te lo pone de una manera que te llama la atención y eso es como que Dios parece, porque quizás incluso el aspecto profético puede ser para algunas personas un poco, ay, que esto significa esto, que significa esto, que significa esto. Dios podría haberlo hecho así, pero Él le da color, ¿verdad? Le da vida para que como tú misma, cuando ya ahora tú, ay, mira un 4, ay, mira un 7, ¿verdad? ¿Verdad? Como que para... Otro número. Exactamente, exactamente. Así que amén. Entonces vamos a la última escena referente ahí mismo con el Cordero y el libro, versículo 7. Vamos a leerlo, amor. Ok, dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Muy bien, para ahí. Ahora, ¿qué sucedió? Tomó. Una transferencia, ¿verdad? Como cuando se está en pisticampo, ¿verdad? Que alguien está corriendo, le pasaron el batón. Sí, sí, sí. Ahora el padre, que era el que tenía el rollo en la mano derecha, se lo pasó a su quién. hijo, Al hijo, ¿Por qué se lo pasó al hijo? porque él era el digno de abrir el cordero. Porque él era, ¿verdad? Él era entonces ahora que ha vencido, ahora el padre entonces le pasa el rollo como quien dice, como tú venciste, como ahora tú tienes toda autoridad, todo poder en el cielo y la tierra, ahora te toca a ti empezar la historia final de esta tierra, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a terminar? Porque recuerda que el plan de salvación, ¿recuerdan cuál es el plan de salvación? El plan de salvación es que podamos estar nuevamente en la presencia de Dios, Sí. ¿verdad? Pero para llevarse a cabo ese plan de salvación hay que quitar ¿qué? El pecado, ¿verdad? Hay que sacar el pecado. En el santuario lo vemos desglosado el plan de salvación, cómo Dios va a separar el pecado del ser humano. Al final, Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para separarnos del pecado, para acabar con este mundo, porque Dios quiere hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Siempre es bueno tenerlo en perspectiva, que todo lo que Dios está haciendo es con el propósito y el fin de limpiarnos, purificarnos, prepararnos para morar en su presencia, Amén, ¿verdad? amén. ¿Te ibas a decir algo, amor? Sí, o sea que de cierta forma, cuando él tiene el rollo, quiere decir como si él está en control de la situación, de lo que va a pasar. Sí, es como si el rollo, como habíamos desglosado lo que implica todo su contenido, ahora el padre se lo pasa al hijo y le dice, hijo, ahora encárgate tú, Encárgate. ¿verdad? Ok. Yo te lo digo todo a ti, como por ejemplo la Biblia dice que el padre es juez, Sí. pero también dice que Jesucristo es juez, ¿verdad? Sí. Entonces, De hecho, el Evangelio de Juan dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio encomendó a su hijo. se lo dio al Hijo. Exactamente. Entonces el Padre, como ahora Cristo, como ese ser divino y humano, ¿verdad? Cristo, digo que cuando Cristo vino a la tierra, vino a representar la divinidad ante la humanidad. Pero ahora cuando sube al cielo, Él va a representar la humanidad ante la divinidad, ante la ¿verdad? Es interesante notar que la visión está dada con un objetivo, que se vea cómo el cielo está honrando al Hijo, Amén. cómo Él está recibiendo gloria y honor
por los méritos y la dignidad que posee. Sí, cierto es. Fue, en ese sentido, en el capítulo 4 dice, Señor, eres digno, verso 11, que los 24 ancianos y los seres vivientes se postran, de recibir gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Precisamente esos atributos son dados al Hijo en términos de honor. En el capítulo 5, ya en el verso 12 se dice que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Y toda la creación universal se une a este canto de adoración. Amén. Amén. Ahora, para terminar el 5, vamos a leer esos versículos. Si quieres, amor, lee tú del 8 al 10 y Dalia, si puedes leer del 11 al 14. Ok, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Dices también? Sí. Y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Noten que aquí dice entonces, acá, a consecuencia de haber recibido el rollo, a consecuencia de él haber tenido, de momento, ¿qué ocurre? Que empieza la alabanza, empieza, ¿verdad? La adoración y como dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, dice que tenían las copas de oro llenas de ¿qué? De incienso, que son las oraciones de los santos. Ese aspecto es importante porque revela la importancia que le concede el cielo a las oraciones de su pueblo. Amén. De pronto uno pasa por situaciones complejas en la vida, traumáticas, difíciles, y uno ora, pero no siente como que la oración de uno está tocando las puertas del cielo o los pies del Señor. Cuando la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente, es un indicio de que para Dios es importante. Y que las copas toman en consideración esta escena, específicamente las oraciones de los santos, es un indicio de que quizás hasta ahora no hemos recibido una respuesta puntual de por aquello por lo que hemos estado orando. Pero el texto nos invita a continuar haciéndolo. Dios la toma en especial consideración en su momento oportuno. Amén. Él dará la respuesta a nuestras oraciones. En su tiempo. Amén. Dalia, si quieres leer del 11 al 14. Sí. Es hermoso como se describe aquí que Él es digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Amén. Es muy, muy, muy bonito. El 11 dice así, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era en millones de millones y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso, qué hermoso. Esto es quizás es una de las más grandes escenas en la Biblia explicando la adoración. ¿Verdad? Que todos los seres celestiales que están ahí, todos están, si recuerdan en el 4, el enfoque era en el Padre. Ahora en el 5 se incluye ¿a quién? Se incluye al Hijo y hace énfasis en su aspecto de Cordero, ¿verdad? Ahora todo lo que le atribuían al Padre se lo están atribuyendo también al Hijo. Y no solamente su adoración, ¿verdad? Los adoran de igual forma.
sea, en el aspecto de su divinidad, Cristo. ¿Y qué te indica eso? Si están adorando al Padre y al Hijo de la misma manera. Que son divinos. En uno, ¿verdad que sí? Ese pasaje recuerda del Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Leamos el verso 21 al 23. Siempre me llega a la mente este pasaje. Juan 5. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 21 al 23. Creo que este pasaje apunta a esta escena de forma Juan explícita. 5, 21 a 23. Dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y hay una razón, el verso 23 empieza diciendo, ¿para qué? Todos honren al Hijo como honran al Padre. Wow. El que no honra al Hijo, no honra al que lo envió. No es casualidad que en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis encontramos al Padre siendo honrado y en el capítulo 5 al Hijo siendo honrado. Amén. Y son honrados de igual manera. Incluso si a nivel de títulos fuéramos a definir la balanza, en el capítulo 5 la balanza se inclina porque son más los títulos que se le atribuyen al Hijo en el contexto de la adoración que al Padre. Pero es evidente que eso no determina quién es más divino o más digno, sino que ambos son dignos de adoración. Amén. Amén. Bueno, necesitamos compartir unos datos personales de los pastores rápidamente porque ya la hora, como quien dice, ya se nos fue. El pastor Héctor Delgado, autor de varios libros. Gracias. ¿Cómo se pueden A través de Facebook pueden localizarme con mi nombre, Héctor A. Delgado, también como HAD Libros y en la página web hadlibros.org. Amén. Y a nosotros nos consiguen en Facebook, en YouTube, Descubriendo el Apocalipsis. Ahí está, no hay libros, pero tenemos estudios, tenemos los temas, sermones, el seminario. Y también en correo electrónico Carlitos Munoz con Z, @gmail.com. Muy bien. Muchas gracias, Iseli, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Vamos a despedir a nuestros amigos. Unas palabras. Bueno, que nos hemos gozado en este estudio, la verdad que yo he aprendido demasiado y sé que las personas que nos ven también han aprendido bastante. Y esta es la antesala porque ahora vamos a ir al capítulo 6 donde se empiezan a abrir los sellos. Amén. Así que ya, como están creando más anticipación. Amén. Así que gracias a Dios por estos programas que hemos podido lograr para la gloria y honra de Dios y dar testimonio de Jesucristo. Amigos, acérquense para la próxima edición del programa porque vamos a continuar con los sellos. Será hasta la próxima edición. Que Dios les bendiga y sigan estudiando.